Oseas, capítulo 1. Esta es la palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Beri, en el tiempo que reinaron Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, en Israel. Cuando Yahvé comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo al profeta: vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta. Porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblayim. Ella quedó esperando y le dio luego un hijo. Yahvé entonces le dijo: ponle el nombre de Jezrael, porque dentro de poco haré pagar a los reyes de la familia de Jehú la sangre que derramó en Jezrael y no habrá más reyes en Israel. Aquel día yo haré que Israel sea derrotado en el valle de Jezrael. Nuevamente Gomer quedó embarazada y dio a luz una niña. Y Yahvé dijo a Oseas: ponle el nombre de no amada, porque yo no seguiré teniendo más compasión de Israel para seguir perdonándolo. Pero tendré compasión de la casa de Judá y los salvaré por Yahvé su Dios, los salvaré sin usar el arco ni la espada, ni la guerra ni los carros ni los caballos. Cuando la niña ya estaba grandecita, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo Yahvé: ponle el nombre de no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y tampoco yo soy para ustedes. Oseas, capítulo 2. Y los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no pueden contarse ni medirse. Entonces, en vez de decirles: ustedes no son mi pueblo, les dirán: ustedes son los hijos del Dios vivo. Se reunirán los hijos de Judá y los de Israel bajo un solo jefe, y desbordarán los límites del país, porque el día de Jezrael será un gran día. Ustedes llamarán a sus hermanos mi pueblo, y a sus hermanas, amadas. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa ni yo soy su marido. Que se limpie de la infidelidad grabada en su rostro y tire afuera la impureza que se apegó a sus pechos. Porque si no, la desvestiré y la dejaré desnuda, y sin nada, como cuando nació, será entonces igual que un desierto, como tierra sin agua, y morirá de sed. Ya no querré más a sus hijos, porque son frutos de la prostitución. Sí, puesto que su madre se ha entregado y ha perdido su decencia. Ella decía: déjenme partir con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso voy a impedir su paso con espinos, y acercarla con una cerca para que no encuentre ya caminos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, tratará de encontrarlos, pero en vano. Entonces se dirá: voy a levantarme, y volveré donde mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleó para fabricar el Baal. Por eso vendré a recuperar mi trigo en la cosecha y mi vino nuevo en la vendimia, y le quitaré mi lana y mi lino, y todo lo que cubría su desnudez. Dejaré desnuda su vergüenza en presencia de sus amantes, y nadie la salvará de mis manos. Yo pondré fin a sus diversiones, a sus fiestas, lunas nuevas y sábados, a todas sus solemnidades. Echaré a perder su viña y sus higueras, pues ella decía: son mi salario, me las han dado mis amantes. Las dejaré como terreno baldío, y se las comerán los animales. Yo le tomaré cuentas por los años de los Baals en que les ofrecía incienso y en que se ponía sus aros y collares para correr detrás de sus amantes, y se olvidaba de mí, la ingrata. Por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanzas. Y allí ella me responderá como cuando era joven, como en los días en que subió de Egipto. Aquel día, dice Yahvé, ya no me llamarás más, Señor mío, sino que me dirás: marido mío. Sacaré de su lengua los nombres de los Baals, para que ya no se acuerde de esos nombres. Ese día haré un pacto con las fieras salvajes, con las aves de rapiña y las serpientes de la tierra, para que no le hagan daño. Romperé el arco y la espada, alejaré de su tierra la guerra, y haré que la gente duerma segura ahí. Yo te desposaré para siempre.
justicia y rectitud nos unirán, junto con el amor y la ternura. Yo te desposaré con mutua fidelidad, y conocerás quién es Yahvé. En ese día, palabra de Yahvé, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y estos harán honor al nombre de Jezrael. Yo sembraré para mí en el país, tendré compasión de No Amada y diré a No mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él me contestará, tú eres mi Dios. Oseas, capítulo 3. Yahvé me dijo, vuelve a querer de nuevo a una mujer adúltera que hace el amor con otros, así como Yahvé ama a los hijos de Israel a pesar de que lo han dejado por otros dioses y les ofrecen tortas de pasas. Recuperé, pues, a mi esposa, pagando por ella 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije, te quedarás aquí conmigo mucho tiempo, sin ofrecerte a nadie y sin traicionarme con ningún hombre, y yo tampoco tendré relaciones contigo. Porque también por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey, sin jefe, sin sacrificios, sin piedras sagradas, sin consultas a Yahvé y sin ídolos para proteger la casa. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey. Cuando llegue el momento acudirán llenos de respeto a Yahvé para recibir sus beneficios. Oseas, capítulo 4. Escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Por eso todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes. Y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Tropezarás en pleno día y contigo tropezará el profeta en la noche, pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí, su gloria, por ir a unas vergüenzas. Y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Trataré al sacerdote como al pueblo y le pediré cuentas por su conducta, a cada cual retribuiré según sus obras. Comerán, pero sin quedar satisfechos, se prostituirán, pero no ganarán nada, porque han traicionado a Yahvé. Prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños de su mente. Mi pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. En lo alto de los cerros ofrecen sacrificios y sobre las lomas queman incienso bajo cualquier encina, álamo o espino cuya sombra sea agradable. Por esto, si sus hijas se hacen prostitutas o si sus nueras engañan a sus maridos, no castigaré ni a sus hijas ni a sus nueras porque sean prostitutas o infieles, pues ustedes mismos se encierran con las prostitutas y sacrifican con los consagrados a la prostitución. De este modo, un pueblo que no entiende acaba por perderse. Si Israel es infiel, tú al menos, Judá, no cometas la misma falta. No vayan a Gilgal ni suban a Betaben, ni juren allá por la vida de Yahvé. Si Israel se muestra rebelde como una vaquilla salvaje, ¿cómo podrá Yahvé llevarlo a pastar como un cordero a pleno campo? Efraín se ha aliado con los ídolos, que su Dios lo deje, pues. Se despiertan de su borrachera para salir con prostitutas y prefieren su vergonzoso ídolo a mi gloria. Se lo llevará el viento en sus alas, y no habrán ganado nada con sus sacrificios. Oseas, capítulo 5. Escuchen esto, sacerdotes, estén atentos, jefes de Israel, presten atención los de la casa del rey, pues esta sentencia es para ustedes, han sido como un lazo de cazador en Mizpá y como una red tendida en el Tabor. Yo los voy a castigar a todos porque se han hundido hasta el cuello en la corrupción.
Sé quién es Efraín y no me es desconocido Israel. Tú, Efraín, te has entregado, tú, Israel, te has ensuciado. Sus faltas les impiden volver a su Dios, un espíritu de prostitución se ha hecho dueño de ellos y ya no conocen a Yahvé. El orgullo de Israel lo condena. Israel y Efraín están en crisis a causa de su pecado. Con sus ovejas y sus bueyes irán en busca de Yahvé, pero no lo encontrarán porque se ha alejado de ellos. Han traicionado a Yahvé y sus hijos son ilegítimos, que el destructor los devore junto con sus campos. Toquen el cuerno en Geba, la trompeta en Rama. Den la alarma en Betaben, la voz de alerta en Benjamín. Ténganlo por seguro, tribus de Israel, que cuando llegue su hora, Efraín será destruido. Como los reyes de Judá han tratado de ensanchar sus dominios, mi furor los va a llevar como un torrente. Efraín es un opresor y dicta sentencias injustas, pues se deja llevar por las apariencias. Pues bien, yo seré como polilla para Efraín y como carcoma para la gente de Judá. Efraín sabe que está enfermo, y Judá, que tiene úlceras. Por eso Efraín ha ido a Asiria y ha mandado mensajeros al gran rey, pero éste no podrá sanarlos ni curarles sus llagas. Yo seré como un león para Efraín, y como un cachorro para la gente de Judá. Yo, sí, yo mismo lanzaré un zarpazo y huiré, me llevaré mi presa y nadie me la podrá quitar. Volveré a mi casa hasta que se reconozcan culpables y vengan a verme. En su angustia me buscarán. Oseas, capítulo 6. Vengan, volvamos a Yahvé, pues si Él nos lesionó, Él nos sanará, si Él nos hirió, Él vendará nuestras heridas. Dentro de poco nos dará la vida, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de la aurora, y su intervención, tan repentina como la llegada del día. Llegará como la lluvia, como el aguacero que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? El cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas para desarraigarlos, y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios, más que víctimas consumidas por el fuego. Pero ellos no cumplieron mi alianza en Aram, pues allí me traicionaron. Galaad, ciudad de malhechores, está llena de huellas de sangre. Como una banda de salteadores, los sacerdotes se juntan para asaltar a los que pasan por el camino de Siquelm, lo que hacen es una vergüenza. He visto una cosa horrible en Betel, pues allá Efraín se prostituye, Israel se deshonra. A ti, Judá, te espera una buena cosecha cuando traiga de vuelta a los desterrados de mi pueblo y sane a Israel. Oseas, capítulo 7. El pecado de Efraín y la malicia de Samaria han quedado de manifiesto, pues no actuaron con sinceridad. En la casa entra el ladrón, en los caminos asalta la pandilla. Ellos no se fijan que tengo presente su maldad. Ahora mismo sus obras están delante de mí acusándonos. Entusiasman al rey con su astucia, y a los cortesanos, con sus mentiras. Todos están ardiendo de pasión, calientes como un horno que ha dejado encendido el panadero mientras amasa y espera que la masa se levante. El día del rey los jefes se calientan y se embriagan, y él tiende su mano a los que se ríen cuando se acercan. Pero sus corazones se van enardeciendo en su conspiración como un horno, toda la noche está en calma, pero a la mañana arde como una llama de fuego. Todos se enardecen como un horno y devoran a sus gobernantes. Así han perecido todos sus reyes sin que ninguno de ellos me pidiera auxilios. Efraín irá a ablandarse en tierra extranjera. Efraín es una tortilla que se ha quemado por un solo lado. Los extranjeros consumen sus energías sin que se dé cuenta. Su cabeza está sembrada de canas y él no lo nota. Su misma arrogancia condena a Israel, pero no se han vuelto a Yahvé, su Dios, ni tratan, a pesar de todo, de buscarlo. Efraín es como una paloma tonta y sin juicio,
pues o bien llaman a Egipto, o bien parten a Asiria. Pero a donde quiera que vayan yo les pondré una trampa, los haré caer como a las aves del cielo, como una red los atraparé para su desgracia. Ay de ellos que se han alejado de mí. Que la desgracia se los lleve, porque me han traicionado. ¿Acaso debo liberarlos, después que me han sido infieles? Se lamentan en sus lechos, pero no se acuerdan de invocarme sinceramente, se asustan porque les va a faltar el trigo o el vino, pero continúan alejados de mí. Cuando les daba la fuerza, maquinaban contra mí. Prefieren lo que es malo y son como un arco que no apunta. Sus jefes morirán acuchillados por haber proferido tantas injurias, y en Egipto se reirán de ellos. Oseas, capítulo 8. Prepárate a tocar la corneta, pues aquí viene la desgracia y se deja caer como un águila sobre los de la casa de Yahvé. No han respetado mi alianza y han rechazado mi ley. Ellos me aclaman, Dios mío, nosotros los de Israel te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo perseguirá. Se han elegido reyes sin que esto viniera de mí, se han dado jefes que yo no conocía. Con su oro y su plata se han fabricado ídolos, y yo se los quitaré. Le tengo asco a tu ternero, Samaria, y estalla mi cólera contra él. ¿Cuánto tiempo más esperarán para limpiarse, hijos de Israel? No es un Dios, pues ha sido hecho por un escultor, por eso el ternero de Samaria se hará cenizas. Como siembran vientos, cosecharán tempestades. Su trigo no echará espigas, la espiga no dará harina, y si llega a dar algo, se la comerán los extranjeros. Israel ha sido devorado y ahora aparece en medio de las naciones como una cosa que no sirve. Efraín era un burro orgulloso. Pero miren cómo subió a Asiria llevando regalos a sus amantes. Sin embargo, por más que se hayan hecho amigos en las naciones, pronto los voy a dispersar y dentro de poco no podrán ungir más reyes ni príncipes. Efraín multiplicó los altares, pero estos solo le han servido para pecar. Aunque escribiera 1000 preceptos para él, los consideraría como cosas sin importancia. ¿Acaso quieren ofrecer sacrificios? Que los ofrezcan, pues, y que se coman la carne. Pero Yahvé no se siente agradecido por ellos, pues se está acordando de su falta, va a castigar sus pecados y los va a mandar nuevamente a Egipto. Israel se ha olvidado de su Creador y construye palacios. Judá, por su parte, multiplica las ciudades fortificadas, pero yo prenderé fuego a sus ciudades e incendiaré sus castillos. Oseas, capítulo 9. No te alegres, Israel, no te regocijes como las naciones paganas, porque tú has traicionado a tu Dios y, con tal de que te dieran algo, te entregabas en cualquier era donde se trillara. Pero ni la era ni el lagar les proporcionarán el sustento necesario, y hasta el vino les faltará. No vivirán más en la tierra de Yahvé, Efraín volverá a Egipto y en su destierro de Asiria comerán alimentos impuros. Ya no derramarán más vino en homenaje a Yahvé, ni le ofrecerán más sacrificios. Su pan será como el pan que se sirve en un velorio, que deja impuros a todos los que lo comen. Su pan será solo para ellos, pues no podrán llevarlo a la casa de Yahvé. ¿Qué harán ustedes el día de la peregrinación para la fiesta de Yahvé? Ustedes saldrán, pero huyendo después de la derrota. Egipto los recogerá, y en Memphis serán sepultados. Las ortigas guardarán sus tesoros de plata y las zarzas crecerán en sus casas. Ha llegado la hora de rendir cuentas, ha llegado la hora del desquite, que todo Israel lo sepa. Los profetas serán como locos y los inspirados ya no sabrán qué decir, pues, así como fue grande tu pecado, enorme será tu desastre. Efraín monta guardia ante mi Dios y el profeta trata de impedir que el enemigo llegue de sorpresa, anunciando el ataque contra el templo de sus ídolos. Se han corrompido profundamente como aquel día en Gibea, pero Yahvé se acordará de su culpa y castigará sus pecados. Israel fue para mí como uva silvestre encontrada en el desierto, y sus padres me parecieron como si fueran las primeras brevas, pero no bien habían llegado a Baal Peor,
Se vendieron al ídolo y se hicieron tan aborrecibles como el ídolo que amaban. La gloria de Efraín se volará como un pájaro, no más hijos, no más embarazos, no más concepción. Por más que críen hijos, se los quitaré antes que lleguen a hombres. Ay de ellos cuando me aparte de ellos. Ya ha visto Efraín entregando sus hijos al cazador, Efraín tendrá que llevar sus hijos al matadero. Dals, Yahvé. ¿Qué les darás? Haz que sus entrañas sean estériles y que se sequen sus pechos. En Gilgal salió a relucir toda su maldad. Allí fue donde les tomé odio. Los echaré de mi casa por todos sus crímenes, no les tendré más cariño, pues todos sus jefes son unos rebeldes. Efraín se está muriendo, sus raíces se están secando y ya no habrá más frutos. Y aunque tengan hijos, yo haré morir el apreciado fruto de su seno. Como no le hicieron caso, mi Dios los echará de su presencia y andarán como vagabundos por la tierra. Oseas, capítulo 10. Israel era una viña excelente que daba uva en abundancia. Cuanto más eran los frutos, más multiplicaba sus altares, mientras mejor le iba al país, más embellecía sus pilares sagrados. Su cariño está repartido, pero me lo van a pagar. Yahvé mismo derribará sus altares y demolerá sus monumentos sagrados. Ahora andan diciendo, nos quedamos sin rey por no haber respetado a Yahvé. Pero, ¿qué podría haber hecho el rey en favor nuestro? Dejen que hablen, y que juren en falso, y que celebren convenios, pues su sentencia está lista para florecer, como hace la hierba mala entre los surcos de los sembrados. Los habitantes de Samaria se lamentan por su ternero de Betabén, su pueblo hace duelo por el ternero, y los sacerdotes lloran a su glorioso ídolo, pues él también es llevado a Asiria, como regalo para el gran rey. Para Efraín será una afrenta, que vergüenza para Israel. Su rey será sacado de Samaria como se limpia la espuma de la superficie de un estanque. Los santuarios altos de Aven, donde pecaba Israel, serán destruidos, zarzas y cardos cubrirán sus altares. Entonces dirán a las montañas, escóndannos, y a los cerros, caigan sobre nosotros. Desde aquel día en Gibea estás pecando, Israel, no has cambiado nada. ¿No serán castigados como lo fueron los malvados en Gibea? Yo los castigaré y las naciones se juntarán contra ellos por su doble crimen. Efraín es una vaquilla bien domesticada, a la que le gusta trillar, pero yo voy a poner un yugo sobre su hermosa cabeza. Israel tirará del arado, Jacob rastrillará. Siembren, pues, según la justicia, y cosechen la bondad. Roturen para ustedes tierra sin cultivar, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que venga a traerles la justicia. Pero ustedes han sembrado el mal, han cosechado la injusticia y se han comido el fruto de la mentira. Ya que tú te sientes orgulloso de tus carros y de tu ejército numeroso, reinará la confusión en tus ciudades y serán demolidas tus fortalezas, como pasó cuando Salmán atacó y destruyó a Betabel, y todo fue aplastado, la madre con sus hijos. Así te voy a tratar, Israel, por todo el mal de tus acciones malas. El rey de Israel desaparecerá en la tormenta. Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificios a los Baals y quemaron incienso ante los ídolos. Yo, sin embargo, le enseñaba a andar a Efraín, sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran personas. Era para ellos como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Pero volverán a Egipto. Ya que no han querido volver a mí, tendrán por rey a Asiria. La espada arrasará sus ciudades, exterminará a sus hijos y se saciará con sus fortalezas. Mi pueblo está pagando ahora su infidelidad. Llamen si quieren a Baal, pero nadie lo levantará. ¿Cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que te abandone como a Adma o que te trate igual que a Zeboim?
mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas. No puedo dejarme llevar por mi indignación y destruir a Efraín, pues soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que está en medio de ti, y no me gusta destruir. Ustedes seguirán a Yahvé, que rugirá como león. Sí, rugirá y sus hijos vendrán temblorosos desde el occidente. De Egipto acudirán como pájaros, del país de Asur como palomas, y haré que vuelvan a habitar sus casas. Palabra de Yahvé. Oseas, capítulo 12. Efraín me ha rodeado de mentira, la gente de Israel, de falsedad, sigue todavía a su Baal y se apega a sus divinidades. Efraín vive de ilusiones y corre todo el día tras el viento de oriente. Multiplica las mentiras y las violencias, hace alianza con Asiria mientras se pone bien con Egipto. Por eso Yahvé tiene una querella contra Israel, va a pedir cuentas a Jacob y darle su merecido por lo que ha hecho. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y, cuando era hombre, peleó con Dios. Luchó con el ángel, lo venció. Le suplicó llorando que le diera la bendición. Lo encontró en Betel y allí le habló. Yahvé Dios de los ejércitos, Yahvé es su nombre. Por eso tú regresa donde tu Dios, actúa con amor y justicia, y confía siempre en Él. Eres un verdadero cananeo, tú acostumbrabas a meter trampas con balanzas mal ajustadas. Efraín dice, yo me he enriquecido y me he juntado una fortuna, pero no guardará nada de todo lo que ha juntado, pues estaba actuando mal. Yo, Yahvé, que soy tu Dios desde Egipto, te haré vivir de nuevo en tiendas de campaña, como en aquellos días del encuentro. Hablaré a los profetas, multiplicaré las visiones y dictaré sentencias por medio de los profetas. Si Galaad no es más que pecado, ellos no son más que mentira, en Gilgal ofrecen sus sacrificios a los terneros, por eso sus altares no serán más que piedras esparcidas en el campo. Huyó Jacob a las llanuras de Aram, sirvió Israel por una mujer, y por una mujer guardó rebaños. Por medio de un profeta hizo subir Yahvé a Israel de Egipto y por medio de un profeta lo guardó, pero Efraín lo ha colmado con sus provocaciones, por eso hará que recaiga sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le devolverá las ofensas que le ha hecho. Oseas, capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, todos temblaban de espanto, pues era poderoso en Israel, pero decayó apenas se puso a pecar con el Baal. Y todavía siguen pecando, pues se han fabricado con su plata un ídolo de metal fundido, diseñado a su gusto. Esto no es más que obra de artesanos, pero ellos dicen, ofrezcanles sacrificios, y hombres como ellos besan a un ternero. Por eso serán como neblina matinal, como el rocío que pronto se seca, como paja barrida por el viento, como el humo que escapa por la ventana. Sin embargo, yo soy Yahvé, tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conoces otro Dios fuera de mí, ni tienes más Salvador que yo. Yo te conocí en el desierto, en esa tierra seca. Yo les di de comer, pero cuando estuvieron satisfechos, se llenó de orgullo su corazón y se olvidaron de mí. Pues bien, yo fui para ellos como un leopardo, me pongo al acecho en su camino como una pantera, me lanzo sobre ellos como un oso al que le han quitado sus crías, y desgarro la funda de su corazón. Como leona, allí mismo los devoro y los destrozo como fiera salvaje. Ya estás destruido, Israel, ¿quién vendrá en tu ayuda? ¿Dónde está tu rey para que te salve, y tus jefes para que te protejan? ¿No decías, dame un rey y unos jefes? Te di un rey para que no me molestaras más, y ahora te lo quito porque ya me aburriste. La falta de Efraín es mantenida en reserva y se guarda en un lugar seguro su pecado. Le llegan los dolores de parto y el niño está listo para nacer, mas no sale, pues es un hijo tarado. ¿Yo los libraré del poder del sepulcro? ¿Yo los salvaré de la muerte? No. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde están, oh sepulcro, tus azotes? No quiero tenerles más compasión. Efraín creció más que sus hermanos, pero sobre él pasará el viento del este,
el soplo de Yahvé subirá del desierto, se secarán sus vertientes y se agotará su manantial, consumirá su tierra y todas sus riquezas. Oseas, capítulo 14. Samaria recibirá su castigo por haberse rebelado contra Yahvé, sus habitantes serán acuchillados, sus niños serán pisoteados y les abrirán el vientre a sus mujeres embarazadas. Vuelve, Israel, junto a Yahvé, tu Dios, pues tus faltas te hicieron tropezar. Preparen sus palabras y vuelvan a Yahvé para decirle, quita el pecado y acepta lo bueno, que esta confesión nuestra reemplace cualquier ofrenda. Asiria no nos salvará, ni confiaremos más en los caballos, ni a la estatua que hicieron nuestras manos volveremos a decirle Dios nuestro, en ti solo encuentra compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad, los amaré con todo el corazón pues ya no estoy enojado con ellos. Yo seré para Israel como el rocío, florecerá como una azucena y extenderá sus raíces como el árbol del Líbano. Sus retoños brotarán por todas partes, tendrá como el olivo mucha prestancia y será su perfume como el del Líbano. Volverán a sentarse bajo mi sombra, serán vigorosos como el trigo, y les brotarán flores como a la vid, serán tan renombrados como los vinos del Líbano. Efraín, ¿qué tienes ya que ver con los ídolos? Yo te miro y aguardo tu respuesta, yo que soy como un ciprés siempre verde, si tienes frutos, esto te viene de mí. Si alguien es sabio, que comprenda estas palabras, y si es inteligente, que las entienda, pues los caminos del Señor son derechos y por ellos caminan los buenos, mientras que los malos en ellos tropiezan.